Atención adultos mayores. Noticias urgentes sobre el seguro social. Prepárense para los cambios importantes en los beneficios que reciben, pues el seguro social ya no será lo mismo. Es crucial que estén atentos a estas modificaciones, ya que todo esto podría tener un impacto significativo en su vida y en su bienestar. ¿Qué cambios son los que están ocurriendo en estos programas vitales de asistencia? ¿Cómo es que esto podría afectar estos cambios a tu seguridad financiera y tu calidad de vida? Te recomendamos que le des me gusta a este video, te unas a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que de este modo nuestra información llegue a ti de primera mano. Pues así es, señores, las personas, los adultos mayores, esperan quedarse sin dinero a medida que se pronostica una caída del seguro social. Muchas personas mayores esperan quedarse sin dinero en menos de 10 años, ya que actualmente en este año 2024, los economistas predicen que el seguro social se volverá insolvente hasta el año 2033. Según una nueva encuesta por parte de MassMutual, el 40% de los casi jubilados afirman que los beneficios del seguro social serán su mayor fuente de ingresos durante la jubilación. A pesar de esto, más de un tercio de ellos afirman que sus ingresos de jubilación no serían suficientes para más de 10 años. Las personas mayores o aquellos que se acercan a sus años dorados están empezando a preocuparse un poco sobre si tendrán lo suficiente para sobrevivir durante su jubilación. Aunque las personas pueden estar jubiladas durante más de 30 años, los estadounidenses viven más tiempo mientras las cosas se vuelven más caras. Y es que los datos llegan cuando los economistas predicen que el seguro social podría volverse insolvente si nada cambia. A medida que más baby boomers se jubilan y menos jóvenes ingresan a la fuerza laboral, el programa del seguro social anticipa que los beneficios se estarían agotando. A partir del año 2033, estos beneficios podrían reducirse en un 23% sin cambios importantes en el programa. Para ahorrar beneficios, los políticos han sugerido aumentar la edad de jubilación, aumentar los impuestos sobre la nómina y alterar los cálculos de los beneficios. Hasta el momento no se ha aprobado ninguna estrategia y los beneficiarios futuros siguen en el limbo, especialmente para las generaciones más jóvenes que contribuyen a ella. La Liga de Ciudadanos Mayores ha predicho que el ajuste por costo de vida sería de tan solo el 1,75% el próximo año, 2025. Estamos hablando de una disminución significativa con respecto al aumento del 3,2% y el 8,7%, tanto en el 2023 como en este 2024. Pues Vanderholt afirmó que existe un temor muy creciente sobre lo que va a suceder si se agota el seguro social, y que el sistema probablemente sufrirá muchos cambios en los próximos años, especialmente porque el ajuste por costo de vida no logra mantenerse al día con la inflación, la cual los estadounidenses el día de hoy enfrentan. Si no se implementan cambios, muchas personas mayores van a verse encontrados en situaciones graves mientras luchan por llegar a fin de mes. Veremos un aumento en el número de personas jubiladas que se verán obligadas a cancelar su jubilación y regresar a la fuerza laboral o quedarse sin hogar. Y es que tan solo en el año 2023, según el recuento del PID, un total de 138,000 adultos mayores de 55 años se quedaron sin hogar en los Estados Unidos, todo en una sola noche. Y a medida que más baby boomers se jubilen sin beneficios adecuados, se espera que ese número se triplique hasta el año 2030. Aún así, algunos expertos en finanzas advierten a los futuros jubilados que no se vuelvan demasiados fatalistas acerca de su próxima jubilación. Michael Ryan, un experto en finanzas que dirige una importante firma de finanzas y economistas, quiere aliviar las preocupaciones de las personas mayores sobre la insolvencia proyectada para el año 2033. Y es que él afirma que es importante entender que la insolvencia no significa que los beneficios dejen de llegar o que los cheques dejen de llegar.
realmente significa que todavía habría suficientes ingresos por impuestos sobre la nómina, al menos para pagar alrededor del 76% de los beneficios programados. Por lo tanto, cualquier jubilado que digamos que actualmente está cobrando unos $2,000 por mes en ingresos del Seguro Social, todavía podría estar cobrando cheques en el 2033. Pero en ese escenario apocalíptico, estamos hablando de que podría estar esperando recibir $1,500 por mes del Seguro Social. Estamos hablando de solo el 76% de sus beneficios. Si bien muchas personas mayores no han ahorrado lo suficiente para su jubilación, tal y como demostró el estudio por parte de MassMutual, la insolvencia no necesariamente aumentaría demasiado sus preocupaciones. Y es que muchos baby boomers aún tienen tiempo para ahorrar mucho dinero, y probablemente se encontrarían en un aprieto si no lo hacen. Vivir únicamente de los ingresos del Seguro Social hace que sea difícil llegar a fin de mes. Para aquellos que necesitan servicios de vida asistida, además de sus necesidades cotidianas, los costos pueden fácilmente sumar hasta $2,000 o más al mes. A pesar de estas realidades económicas, Michael Ryan mantiene la esperanza de que el programa del Seguro Social se solucione a tiempo para mantener los beneficios en los próximos años. Y es que los legisladores tienen aún muchas herramientas para fortalecer el Seguro Social antes del año 2033, sin necesidad de recortar repentinamente los beneficios. Y para aquellos que ya están jubilados, sus ingresos del Seguro Social no se verán afectados por ningún cambio futuro. La cooperación bipartidista para implementar cambios pequeños y graduales es lo que se necesita para garantizar el Seguro Social durante décadas más. Y es que recordemos que el ajuste por costo de vida del Seguro Social puede tener también un lado positivo el próximo año. Como notará, todavía estamos bastante lejos del periodo que realmente importa para el cálculo del cobre del Seguro Social. Sin embargo, los meses que no cuentan para este cálculo nos pueden ofrecer pistas sobre lo que los beneficiarios pueden esperar el año siguiente. El informe de inflación, que fue publicado en diciembre, a mediados de enero también hubo otro, nos ofrece un posible lado positivo para los más de 67 millones de beneficiarios que tiene el Seguro Social. Aunque la tasa de inflación agregada ha ido disminuyendo desde junio del 2022, un componente importante, tanto del IPCW como del índice de precios al consumidor, para todos los consumidores urbanos, el CPI-U, se ha mantenido obstinadamente alto. En diciembre, la tasa de inflación de 12 meses no ajustada para la vivienda fue de un abrasador 6,2% para el IPC-U. El IPC-U es una medida inflacionaria similar al IPCW, y la vivienda es la categoría de gasto con mayor ponderación para ambos índices. El ciclo de aumento de tasas más agresivas de la Reserva Federal en más de 4 décadas ha disparado las tasas hipotecarias después de un periodo de tasas crediticias históricamente bajas. El resultado final ha sido un menor número de viviendas existentes en el mercado para la venta y un considerable poder de fijación de precios de alquiler para los propietarios. Mientras los precios de la vivienda sigan elevados, creo que hay muchas posibilidades de que el cobre del Seguro Social para el 2025 logre ser superior al promedio del 2,6% de los últimos 20 años. Y por si sirve de algo, el IPCW aumentó un 3,3% en los últimos 12 meses, esto hasta diciembre del 2023. Entonces, si hipotéticamente hablando, el ajuste por costo de vida del Seguro Social para el 2025 se estabiliza en alrededor del 3% durante el tercer trimestre, el jubilado promedio podría estar viendo por lo menos un aumento de $60 por mes durante el próximo año.